Buenas tardes, soy Cintia Victoria Quijés Zambrano, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Escuela de Nutrición y Dietética. Mi proyecto investigativo de fin de ciclo de la materia de desarrollo del pensamiento trata acerca de un resumen del contenido de este parcial y por qué considero importante una de estas unidades. Bueno, la unidad que yo creo la más importante que hemos visto en este parcial ha sido la unidad 3, que se refiere acerca de la creatividad. Porque creo que la creatividad es importante, porque este de aquí nos va a ayudar a generar nuevas ideas, nuevos conceptos, conocimientos, y también porque es uno de los problemas más comunes, ya que este consiste en el comprender el presente de una acción que estemos realizando. Y asimismo, la creatividad también es importante porque está vinculada con la vida académica y con la vida profesional de las personas. Bueno, en este parcial se trató 4 unidades. En la primera unidad consistía acerca que el pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de plantear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. Bueno, en diferentes teorías psicológicas se ha descrito también como un proceso que ocurre en la instancia interna de la mente y se la define como los cambios en los estados de información. Bueno, estos cambios que sufre la información son a merced de varios mecanismos mentales ocultos. Dentro del enfoque cognitivo, según la definición de Piaget, hace una énfasis más decidido en las relaciones entre el sujeto y el medio. Bueno, en esta primera unidad también trataba acerca del desplazamiento de la historia de las ideas y de la historia de las mentalidades hacia una historia de lenguajes políticas, y también sobre los rasgos centrales y las evidencias de una serie de dilemas y nuevos desafíos que se planteaban. Bueno, referente a la historia de las ideas, esta se enfocaba su abordaje a partir de un concepto de ideas elementos o de ideas unidades. Esto es aquellos elementos constitutivos en sí de un sistema filosófico, dado que permite en alguna medida realizar nuevos aspectos o agrupamientos relacionados entre el hombre y esas ideas. También, como les había dicho, se enfocaba acerca de las historias de las mentalidades. Bueno, esta nació como respuesta a una crisis de valores ideológicos y morales producida por la consecuencia del mundo de entreguerras. En este sentido, se presentó un deseo por responder a ciertas preguntas, invocando al pasado para entender el presente, y por eso se dio esta historia de las mentalidades. En la unidad 2, bueno, se denominaba al pensar como el proceso mental mediante el que los seres humanos, en contacto con la realidad mental y social, se elaboraban conceptos relacionados entre sí para elaborar nuevos conocimientos. Pero se denominaba pensamiento al contenido de ese proceso mental que estábamos analizando. Bueno, el lenguaje era una facultad o es la facultad propia de los seres humanos, es el instrumento del pensamiento y de la actividad, y es el más importante en la comunicación. Este es un instrumento sumamente elaborado, complejo, organizado en diferentes niveles y muy creativo, con el que los seres humanos pueden expresar verbalmente un número no limitado de ideas, sensoriales, situaciones, que van a permitir aludir a las cosas y a las situaciones en su ausencia. Bueno, los seres humanos utilizamos el lenguaje como medio de expresión, como medio de comunicación, como medio de regulación de la acción y también como medio de representación. Bueno, en lo que refiere a la realidad es algo que existe, simplemente así. Se entiende a ella como
algo real, es aquello que pertenece al mundo en que vivimos y por lo tanto lo que existe es lo que va a existir tanto en espacio y como en tiempo. En esta unidad también se trató acerca de las habilidades cognitivas y las habilidades metacognitivas. Bueno, las habilidades cognitivas, estas son las facilitadoras del conocimiento, son aquellas que van a operar directamente sobre la información recogida y van a permitir analizarla, comprenderla, procesarla, guardarla. Es decir, van a permitir tomar la atención o van a permitir procesar toda esa información, todo el conocimiento que uno quiere adquirir. Y las habilidades metacognitivas, esas son las facilitadoras de la cantidad y la calidad de conocimiento que se tiene en su control, su dirección y su aplicación de resolución de problemas, de tareas. Bueno, en esta de aquí van a intervenir lo que es el conocimiento, la planificación también, la autorregulación, la evaluación, la reorganización y que van a permitir modificar, van a permitir avanzar sobre nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Bueno, en la unidad 3, como ya les había dicho, era la unidad que me llamó mucho la atención, ya que trata acerca de la creatividad y de los aspectos más importantes del pensamiento humano y también del talento creativo que tenemos los seres humanos para realizar cosas, habilidades y por ende. Bueno, en este de aquí se trataba acerca de qué es la creatividad. Bueno, la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y muchas veces valiosas. La creatividad en cuanto a cualidad humana es un hecho psicológico y por lo tanto debe estudiarse desde el punto de vista desde los sujetos que se implican. En este caso puede ser niños, adultos, jóvenes, cualquier persona que estemos tratando de estudiar. Bueno, la raza humana por ende es creativa, pero dentro de ellas algunas se manifiestan muy creativas que otras, ya que algunas solamente tienen habilidades o se manifiestan de forma rutinarias. Aquí, en cuestión de grados, como ocurre en casi todas las cualidades, los seres humanos, según Guilford, destaca cuatro factores para la creatividad, como son la fluidez, que esta es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado, la flexibilidad, que nace de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría hacia la otra, y de la originalidad, que es la rareza relativa de las ideas producidas, ya sea de un grupo de personas que tengan 2 o 3 ideas. Y la viabilidad, que es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en una práctica, en una realización de una actividad. Bueno, estos 3 primeros factores son funciones del pensamiento divergente o lateral, distinto del pensamiento convergente o del lógico vertical, ya que el pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido. En cambio, en el pensamiento divergente es al contrario, este va a actuar como un explorador que va a realizar una aventura, que va a averiguar. Una óptima manera de entender lo que es pensar es observar algunas de sus operaciones, como formar conceptos, percibir, conocer, juzgar, comparar, abstraer, razonar, opinar o elaborar muchas veces significados. También recordar, imaginar, flexionar sobre aquellos temas que nos interesen. Es obvio que nuestra mente no capta la realidad en forma exacta y puramente recibida o captada en ese instante. Nuestro mundo interior es un sistema de representación y construcción de la realidad destinado a permitir actuar al sujeto, en este caso, o al ser humano. No es desinteresado, bueno, ya que tus pensamientos
no van a ser mis mismos pensamientos, y asimismo las situaciones problemáticas a que tú te enfrentes no van a ser los mismos problemas que yo tenga. Entonces, desde este punto de vista, la creatividad es un proceso que desarrolla con el tiempo y que se caracteriza por la originalidad y el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta de cierta cosa o habilidad que yo quiera hacer. Entonces, de eso trata esta unidad. Bueno, en la unidad número 4 trataba acerca de la tradición versus el pensamiento creativo. Bueno, como ya sabemos, las sociedades de los siglos pasados fueron muy conservadores, autoritarios, y por lo general siempre a los jefes les correspondía definir la verdad o decir cierta orden, y el pueblo lo que hacía solamente era acatarla y aceptarla. Bueno, también a la creatividad siempre se la relacionaba con los artistas, con los músicos, con los pintores, con los poetas, pero no había ninguna razón para restringir esto, ya que todo se puede hacer rutinariamente y todo se puede hacer creativamente. La creatividad, más que una agudeza intelectual o que una habilidad, es una actitud ante la vida, ante cualquier situación, aspecto que nos pueda suceder en la vida, ya que la creatividad se puede presentar no solamente en actividades educativas, sino que puede ser en nuestro trabajo, en algún campo que queramos emprender para realizar nuevas ideas. De eso se trata. Bueno, en este de aquí decía que intervenía mucho lo que era el foco, el cuestionamiento, el concepto y el abanico de conceptos, la provocación, el movimiento, los test verbales. En los test verbales incluía mucho lo que era escribir palabras que respondan a una condición determinada, analogías, usos inusuales, mejora de productos, sintetizar, búsqueda de causa y consecuencia, pruebas de dibujos, imágenes. También hablaba de la cinética y de lo que se usa mucho, que es la lluvia de ideas. Bueno, la creatividad. Esta es una herramienta muy valiosa, como ya lo he dicho, para cualquier ámbito, pero en sí a lo que me refería cuando decía en el aspecto profesional, en este caso el gerente va a ser de gran ayuda, ya que le va a permitir salir de la rutina, de los métodos de costumbre que por lo general siempre se dan, además de la práctica de soluciones de nuevas ideas creativas que ayuden a la innovación como una conducta de organización en su empresa, en su negocio. También hablaba mucho de la creatividad que va mucho de la mano con la innovación. Bueno, estos de aquí son elementos que han venido interactuando entre entorno empresarial desde hace mucho tiempo, hace muchos años, pero a medida que los mercados se hacen más competitivos, dichos elementos han tomado un papel protagónico, ya que por medio de estas organizaciones pueden desarrollar aquellas ventajas competitivas que les permitan mantener con éxito, como ya les decía, su empresa, sus negocios. Bueno, este ha sido mi resumen de estas 4 unidades que han sido muy interesantes y más que nada comprenden cómo es el ser humano en sí, ¿no? Espero les sirva de mucho y que haya sido de su agrado. Gracias.